let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. El tema del que quería hablar era de Halloween. No porque Halloween merezca en sí dedicarle una charla, que yo creo que no lo merece, sino porque creo que es bueno hablar de ello y porque creo que es bueno ponerlo en su contexto. Y eso sí que merece una charla, ¿eh? El tema de Halloween, no. El tema de lo que significa y del contexto en el que hay que ponerlo, sí, ¿vale? Entonces, bueno, quería empezar como siempre con un versículo de la Biblia que es como muy recurrente, ¿no? Y muy conocido, que es el de Romanos 12, 1-2, que dice, bueno, ya lo sabéis todos de memoria, supongo. Por lo tanto, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, que os presentéis como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. No viváis ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie también vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto, lo que le es grato y lo que es perfecto, ¿eh? Esta tarde estaba escuchando una predicación de Rick Warren, que él no hablaba de este tema, hablaba de otro tema, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó. Yo creo que las predicaciones de Rick Warren suelen ser interesantes, porque son muy sencillas y yo creo que muy ponderadas, ¿no? Y bueno, esta predicación hablaba de cómo reconocer la voluntad de Dios, ¿no? De los filtros que hay que emplear para reconocer si algo viene de Dios o no viene de Dios, ¿no? Y una de las cosas que él decía, este es un tema que merecería la pena tocarle en una predicación aparte, ¿no? Es decir, cómo escuchar la voz de Dios, cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios. Y él decía que, bueno, decía una cosa muy interesante, ¿no? Que es muy obvia, pero él decía, mirad, en el mundo en el que vivimos en un mundo caído, ¿eh? En términos filosófico-antropológicos, explicar esa caída es complicado, ¿no? La gente más fundamentalista pues habla de Adán y Eva, de la caída. Bueno, sabemos que ese es un lenguaje mítico, es un género literario, pero es una forma de expresar que hay algo en este mundo que no está bien, que está mal, ¿vale? Y que nos fastidia, ¿eh? Es decir, hay algo él decía, hay algo que está en ti, hay algo que está en mí, hay algo que está en las relaciones, hay algo que está en las estructuras, hay algo que está en la cultura, hay algo que está en todo lo que hacemos que, incluso con buena intención, las cosas no salen mal, ¿eh? Tenemos conflictos, él decía, por ejemplo, a la hora de juzgar, ¿no? Dice, solamente tienes que pensar en alguien para que te salgan automáticamente 5 cosas que no te gustan de esa persona, ¿eh? Solamente tienes que juzgar cualquier situación para que enseguida te salga algo que no te parece bien. Y por ahí empiezan los conflictos, ¿vale? Entonces él decía, es importante probar, ¿no? Tu test. Bueno, no sé cómo sería pues testear o hacer una comprobación, ¿vale? De las cosas, para poder saber cuáles de esas cosas son buenas y son correctas y cuáles no, ¿eh? Y aquí enlazo con el tema este de Halloween, ¿no? Porque me parece un ejemplo muy bueno. Voy a decir 2 cosas concretas. Halloween, ya sabéis que es una tradición. No voy a hablar aquí de la historia de Halloween, no merece la pena, ¿no? Es una tradición, una antigua tradición de algunos países del norte de Europa, especialmente países de tradición celta, Irlanda sobre todo, que llevaron los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a Estados Unidos. En algunas zonas, como en Inglaterra, pues había más irlandeses que setas. Entonces, los irlandeses llevaron algunas de sus tradiciones a Estados Unidos, y en Estados Unidos estas tradiciones, parece ser que el origen de la palabra Halloween es la de All Hallows' Eve, es decir, toda la víspera de los santos, pero era una fiesta como tantas otras
como vemos muchas pues en el mundo católico, que son fiestas paganas recristianizadas, ¿no? Pues, en vez de sacar a un ídolo pagano, pues se santificaba, y en vez del ídolo pagano pues se ponía una ermita y ya está, ¿no? Entonces con Halloween pasó lo mismo, y al llegar a Estados Unidos pues se americanizó, como todo, ¿eh? Entonces, normalmente en antropología se dice que cuando un fenómeno pierde su raíz y se convierte en una fiesta, se dice que se folcloriza, ¿eh? El verbo folclorizar se emplea mucho en antropología social, ¿vale? Por ejemplo, el carnaval es una fiesta folclorizada. Es decir, son fiestas que pierden su sentido profundo. Sobre el carnaval se han hecho estudios, muchísimos, uno de los temas más estudiados en antropología. Y carnaval era una fiesta de disidencia, antiguamente en las comunidades agrícolas, y bueno, era una fiesta supuestamente de celebrar los días antes de la Cuaresma, de los ayunos fuertes, pues una fiesta un poco de desenfreno, ¿no? Pero también era una fiesta de subversión del orden social, ¿eh? Tenía unos elementos muy profundos de subversión del orden social, de denuncia, de crítica, incluso de ajuste de cuentas en muchas sociedades, ¿vale? Hoy en día todo eso se ha perdido, el contenido antropológico se ha succionado, desaparecido, y queda solamente lo festivo, ¿eh? Que es lo de disfrazarse, etc. Con Halloween pasa lo mismo, ¿eh? El contenido, digamos, religioso o pagano, o lo que sea, pues yo creo que ya está perdido. Pero los elementos exteriores han quedado y se han potenciado, ¿eh? Digamos que esta es una tradición celta, malamente cristianizada, que entronca con una cultura muy potente, que es la cultura de consumo norteamericana. Y la cultura de consumo norteamericana, como hace absolutamente con todo, convierte a Halloween en un espectáculo. Y ya está, eso es lo que hay aquí ahora. Es decir, yo creo que no hay que darle mayor importancia, en el sentido de que yo no creo que Halloween tenga explícitamente contenidos muy profundos en contra de la fe, pero implícitamente sí. ¿Por qué? Y esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Halloween es una celebración de la violencia, de la fealdad, de la muerte y en cierta medida del mal. Aunque yo no creo, la gente por supuesto no tiene en cuenta estas cosas para nada, y la gente, Halloween se ha convertido en un carnaval 2. Y al paso que va, lleva camino de desbancar al carnaval, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay tres elementos muy importantes que lo han introducido, y que lo han introducido con una potencia extraordinaria. Las clases de inglés en los institutos y en los colegios, que fue por donde empezó. Yo fui la primera vez que voy a hablar de esto fue en una clase de inglés. La segunda, los medios de comunicación, y la tercera, los centros comerciales. Tres entidades, o todas las dos últimas, que tienen mucho poder. ¿Por qué? Pues porque son una forma de atraer consumidores. Es decir, si tú decoras un centro comercial o tú decoras, bueno, pues con Halloween, pues es una forma de atraer niños, que son uno de los elementos de consumo más importantes de nuestra sociedad. Entonces, todo esto se utiliza para atraer, ¿no? Bueno, esto es así, esto es sociología, no hay que darle más vueltas. Pero yo no voy a esto, yo voy a lo que significa, ¿no? Y como digo, Halloween presenta valores de terror, valores de violencia, o sea, la gente va pues con cuchillos clavados, con sangre, ¿no? Valores de monstruosidad y valores de mal. Que sean más o menos implícitos, da igual. Los valores están ahí, ¿eh? ¿Es raro que la gente celebre Halloween? Para nada. No, es normal. La gente se apunta a esto como una fiesta más, ¿vale? Pero ¿y los cristianos? En Estados Unidos, por ejemplo, muchos cristianos celebran Halloween, ¿eh? Es un Halloween totalmente descafeinado, con sacarina y edulcorante y stevia y todo lo demás, ¿no? Esa es una cosa como muy así, pero bueno, sí que se celebra muchas veces, ¿eh? De una manera más edulcorada que aquí. ¿Los cristianos debemos celebrar Halloween? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es una contradicción.
Aunque solo sea, ya no hablo espiritual, que también creo que hay algo. Es decir, yo creo que el diablo existe, él actúa y, bueno, pues intenta, pues eso, ¿no? Nos tienta y tenemos que estar continuamente pues venciendo las tentaciones que nos pone. Y eso es así, es decir, puede parecernos mejor o peor, pero yo creo en eso. Es decir, me parece una realidad teológica, vamos, incontestable y súper profunda y súper... Eso es así. ¿Todo lo que tiene que ver con eso es espiritualmente negativo y malo y tal? Pues hombre, igual no. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es a dónde lleva todo esto. Y esto lleva a una contradicción. ¿Por qué? Porque un cristiano que cree en la vida, que cree en la resurrección, que cree en la paz, que cree en el bien y que cree en la belleza, no puede creer una cosa y celebrar la contraria. Especialmente los niños. ¿Por qué? Porque confunde. Es antipedagógico. Tú a un niño puedes decirle lo que quieras, en un sentido o en otro. Pero tienes que decirle siempre lo mismo. Porque si no, le confundes. Cuando le educas, tienes que educarle siempre con una línea coherente. Si tú no le educas en una línea coherente, al niño le vas a confundir y le vas a hacer mucho daño. A ver, este es un principio, en fin, o sea, básico de la pedagogía, que es la coherencia en un sistema de valores. Luego también hay que educar en la apertura y en la tolerancia, ¿no? Es decir, que las cosas no son siempre blancas o negras, sino que hay matices entre medio. Pero en cuestiones fundamentales, yo creo que hay que ser coherentes. Y por eso a mí me da mucha pena cuando veo que, es decir, los cristianos tenemos tenemos muchos problemas, pero tenemos uno, ¿no? Y es que sostenemos un tipo de valores, una manera de entender la vida y una manera de ver las cosas que, por lo general, no está de acuerdo con las sociedades que nos rodean, por lo general. Hay veces, durante ciertos tiempos de la historia, parece que sí, que convencemos a la mayoría y bueno, por lo menos, pues, no sé, como cuando en la época de Franco, el día de Viernes Santo, se cerraban los bares. La gente se cagaba en la iglesia en todo, ¿no? Porque, no sé, como por ejemplo, yo qué sé, pues yo he ido gente en una cofradía, cuando salen las cofradías en Andalucía, imagino que está más integrado, pero aquí oyes a la gente, me cago en la cofradía, la Semana Santa, me cago en todo, porque les paras en Santander, ¿no? Y mientras pasan por ahí por delante del ayuntamiento las procesiones. Claro, si tú vas de la calle Burgos a Reina Victoria, y a la altura de la plaza del ayuntamiento te pilla una procesión, pues ahí te quedas media hora, pues no puedes dar la vuelta. Y entonces, pues bueno, te haces claramente anticreyente. Es lógico. Y yo creo que con cierta razón. Yo creo que si quieres hacer una procesión, pues te vas a una plaza y das vueltas, pero no cortas la... Es claro, si te gusta o a ti te parece bien eso, pues muy bien. En mi pueblo, por ejemplo, el día de San Roque, el 16 de agosto se hace una procesión, pero no se corta el tráfico. Bueno, un poco. 3 coches que pasan, ¿no? Le dices, oye, espera un poco, que la dices, sí, no pasa nada. Ya, paro en el bar. Paro en el bar mientras y ahora ya no hay bar, pero antes parabas en el bar y ya está, tomabas algo. Bueno, este es un ejemplo. Normalmente, casi siempre, el cristianismo choca con la sociedad que le rodea, ¿vale? Y ante esto el cristianismo tradicionalmente ha tenido 3 opciones. Y siempre escoge una de las 3. Siempre. La primera es la de la tentación de la secta, el encerrarse. Entonces, tú te encierras en tus valores, los refuerzas y presentas una idea del mundo como totalmente negativa. Todo lo del mundo es malo. Es pecaminoso, es tal, todo está mal, todo es... Y entonces, claro, una forma de cohesionar a los grupos es siempre crear un enemigo exterior. Por eso todos los nacionalismos, por ejemplo, lo primero que hacen es crear un enemigo exterior. El enemigo exterior te ayuda a cohesionarte interiormente. Y eso funciona porque a la gente le encantan las ideas claras. Esto está bien, esto está mal. Esto es blanco, esto es negro. Esto es así y esto no es así. Plas. Esa es una tentación. La primera tentación es
la de la secta, la de nos cerramos en banda y aquí está lo bueno y ahí está lo malo, ¿no? Entonces todo lo que viene del mundo es malo y todo lo que nosotros tenemos es bueno. El cristianismo ha reaccionado así muchas veces y es una tentación que siempre está ahí. La segunda tentación es la contraria, es la de, bueno, generalmente se expresa con una frase, no es para tanto. Y bueno, pues vas cediendo, cedes. Un día cedes un poco, otro día cedes otro poco, otro día cedes otro poco, y al cabo de 2 siglos, pues ya no te queda nada por ceder, porque lo has cedido todo. Vives exactamente igual que la gente. Con los mismos valores, te has vuelto un consumista, te has vuelto un hedonista, te has vuelto alguien que, un no conflictivo, ¿no? No buscas conflictos. Bueno, pues yo qué sé, pues si en el colegio les ponen una película de terror, tal, pues que vayan. Si celebran Halloween, pues que se disfracen. Si tal, no vamos a... Es una postura muy cómoda también. ¿Por qué? Pues porque te evita conflictos. Te evita conflictos. No, es que al niño le van a llamar raro. Si van todos de Halloween y él no, o la niña, le van a llamar raro. Y a los padres también. O si tal, pues... Nada. Yo creo que esto es muy peligroso. Yo he visto, por ejemplo, algunas iglesias cristianas, ¿no? Sobre todo iglesias anglicanas, ¿no? En 50 años perder los papeles de una manera que es que ahora mismo tienen una crisis brutal en la comunidad anglicana porque ya no saben quiénes son. O sea, hay tal diferencia entre unas iglesias y otras que es que aquí ya no hay por dónde cogerlo. Esa es la segunda tentación. La primera, todo está mal. La segunda, no es para tanto. La tercera yo creo que es la más difícil, como suele suceder, pero yo creo que es la más justa. La tercera es la del discernimiento. ¿Vale? Y es difícil porque el discernimiento te lleva a equivocarte muchas veces. Tienes que ir discerniendo cada situación y decir, a la luz del Evangelio, a la luz de la tradición de siempre de la Iglesia, ¿esto está bien o está mal? Bueno, pues esto parece que está bien. Bueno, pues venga, no, pero es que esto está mal. No, entonces esto no. Y esto es difícil porque tienes que estar alerta, porque tienes que formarte, porque tienes que tener discernimiento. Y cuando digo formarte, no digo solo formarte en las cosas de Dios, también formarte en las cosas del mundo. Tenemos que entender el mundo. Yo a veces, yo qué sé, pues estos días que estoy viendo, he visto un par de películas de Scorsese, ¿no? Empecé con Shooter Island y ahora estoy viendo Infiltrados. Y a mí no me gusta mucho Scorsese. Bueno, hay películas como Toro Salvaje que sí, pero ese ambiente así mafioso, violento, de mal rollo, ¿no? De tal, yo qué sé, pues no sé, no me hace bien. Pero por otro lado, dices, ya bueno, pero entender un poco el cine de Scorsese es un poco entender también entender el mundo, ¿no? A veces tienes que leer cosas que no son cristianas para entender cómo es este mundo. Porque si no lo entiendes, no puedes discernir. Yo por eso soy siempre tan amigo, ¿no? Y tan de poder entender el mundo. Poder entender la música que hace el mundo, poder entender el arte que tiene el mundo, poder entender cuáles son los principios filosóficos o psicológicos que rigen ahora el mundo, ¿no? Tienes que entenderlo para poder discernir. ¿Eso es más difícil? Sí, es más difícil. ¿Por qué? Pues porque te exige mucho más trabajo, lo otro es mucho más fácil. ¿Vale? Lo otro es muchísimo más fácil. El problema de fe y vida no es la primera opción, es la segunda. Si estuviera hablando a un grupo de amis, que yo creo que no me escucharían, pero bueno, si eventualmente me pudieran escuchar, pues a un grupo de nadie, no voy a decir nada, que esto se graba y se cuelga, de amis, eso, los amis. O de judíos ultraortodoxos de Brooklyn, los que llevan el sombrero y las...
Pues hombre, yo les diría, mirar, pues no sé, no todo es malo, ¿no? No todos los que no son amis van al infierno, ¿eh? No, hombre, seguro que hay alguno que no es amis que no ha ido al infierno, ¿vale? Por ejemplo, Jesús no era amis. En fin, cosas de estas, ¿no? Claro, sí, pero yo por ejemplo se lo digo con todo el cariño muchas veces a testigos de Jehová, ¿no? Cuando dicen, no, es que se condena a todo el mundo fuera. Digo, pero entonces, si el grupo de los testigos de Jehová surgió a partir de 1870, del año 0 a 1870, fueron al infierno todos. Y, joder. Pero hombre, ¿cómo no os fundasteis antes? Vaya putada, ¿no? Es como el chiste ese que cuento a veces, ¿no? De que hace una entrevista a una señora, que es una señora que inventa una religión nueva, a la que solamente pertenecen ella y su criada, ¿no? Y le dice el periodista, pero señora, ¿usted de verdad cree que solamente se van a salvar usted y su criada? Y la señora le dice, entre nosotros, de la pobre María no estoy tan segura. Bueno, pues yo creo que nuestro peligro, y siempre hay que hablar aquí a gente concreta y probablemente la gente que nos va a escuchar en internet también tiene el mismo problema, nuestro peligro es la segunda. Somos demasiado condescendientes. Y eso significa pues, que hay que ponerse las pilas, porque si la sal pierde su sabor, pues es lo que pasa. Y Dios siempre te llama, pues eso, ¿no? Desde el otro lado. Si a ti te da por aquí, Dios te llama desde aquí. Si a ti te da por aquí, Dios te llama desde aquí. Dios siempre te llama desde el otro lado, ¿no? Generalmente Dios no nos llama desde el lado de lo que nos mola. Nos llama desde el lado que flojeamos más, porque ese es el que tenemos que reforzar. ¿Entendéis? Yo pienso que, sobre todo, que tenemos que ser coherentes. Es decir, que no podemos predicar una serie de cosas delante de nuestros hijos, ¿no? Yo hace 15 días estoy hablando de la belleza, o 3 semanas, ¿no? Sí, la belleza, no sé qué, no sé cuánto, los valores, y después meterte en el rollo de Halloween, ¿eh? O, por ejemplo, ver películas de terror que dañan el inconsciente y que fomentan exactamente pues, valores contrarios. Es que da igual. No da igual. No da igual. Un niño después de ver una película como Viernes 13, pues eso va a dañar su sensibilidad. Y es que eso, vamos, eso te lo dice cualquier psicólogo infantil, ¿eh? Y así muchas otras cosas. O sea, yo creo que tenemos que, con mucha humildad y con mucha caridad, reconociendo que a veces nos equivocamos, ¿no? Yo muchas veces he pensado una cosa y luego me he equivocado. He dicho, pues mira, estaba equivocado. No era así como yo pensaba. Bueno, no pasa nada. No tenemos por qué ser infalibles. Si te equivocas, te equivocas. Intentas hacerlo lo mejor que puedes, pero te lo tomas en serio, ¿eh? O sea, a mí esta tarde cuando escuchaba a Rick Warren me gustaba porque él dice, mira, al final, la impresión que él da es decir, al final tómate esto en serio. O sea, no hace falta ser un raro, ni un especial, ni un santurrón, pero tómate esto en serio, es decir, sé alguien coherente, ¿eh? Cuando metes la pata, pues lo reconoces. Cuando te equivocas, pues lo reconoces, no pasa nada. Y te levantas e intentas hacerlo mejor la siguiente vez. Pero no vale ya de justificarse, vale de ser comodones, vale de... No sé, ¿no? Es decir, nuestra sociedad es tan hedonista, es tan comodona, ¿eh? Le cuesta tanto coger la cruz, ¿no? Tanto, que al final, pues eso, acabamos como lo que decía antes, ¿no? La sal que acaba por perder su sabor, ¿vale? That's how he made you. Just let it happen.